no lo negaría nunca. ¿Verdad que si yo les hago esa pregunta, que se la estoy haciendo esta tarde, verdad que todos tenemos en este momento la seguridad de decir, negar al Señor, que ni por aquí se me pasa. Jamás yo negaría al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí que se lo negaríais? Ah, no, que lo negaríais. Ah. A lo largo de la historia y en estos últimos años se han dado casos de pastores, de jóvenes, de hermanos nuestros en la fe, que les han dicho, si niegas al Señor, te perdonamos la vida. Y los casos que hemos oído, por lo menos los que nos llegan, es que han preferido morir, pero morir de la forma más cruel, ¿eh? No morir tal vez de un tiro, ¿no? Sino morir crucificados, quemados, torturados. Y yo quiero decirles, hermanos, que en la Biblia hay casos de hombres de Dios tremendos que tuvieron y desarrollaron una relación con el Señor extraordinaria, que cuando uno ve los errores, o vamos a hablar claro, los pecados que cometieron, uno dice, Señor, si aquellos grandes hombres de Dios que te amaban, que te conocían, que te servían de una forma tan maravillosa, cuyos nombres los tenemos en la palabra, llegaron a cometer pecados tremendos, tremendos. ¿Qué garantía tengo yo de que si yo me encuentro en una situación parecida o igual a la que ellos pasaron, yo no actuaría igual? ¿Verdad? Yo no actuaría igual. Tenemos como una excesiva confianza en nosotros mismos, ¿no? Claro, siempre decimos, no, yo confío que el Señor, sí, pero yo sé que todos en este momento estáis pensando en Pedro, ¿sí o no? Claro, porque ese le negó. Y yo estaba pensando en este personaje, digo, vamos a ver, de todos los discípulos que el Señor tuvo, aunque en un principio dice la palabra que llegó a tener 70, se habla poco de eso, pero la Biblia dice que llegó a tener 70 discípulos, después en 12. Si uno analiza la vida de cada uno de los discípulos, y en este caso nos toca la de Pedro, hay cosas que ese hombre vio, hay cosas que ese hermano nuestro experimentó que nosotros nunca hemos vivido, ni creo, permítame si me equivoco, viviremos en carne propia. Por ejemplo, cuando navegábamos ahora hace unos días, creo que fue el día viernes o sábado, no estoy muy seguro, cuando navegamos por el mar de Galilea, y hay un momento en el que todos nos pusimos a orar en distintas partes de ese pequeño barco que nos llevaba, yo miraba hacia las aguas de ese mar, y yo pensé en Pedro, ¿sabes? Yo pensé en Pedro y dije, Señor, Pedro caminó por encima de estas aguas. Ahora, ni tú ni yo sabremos nunca, a menos que el Señor nos lo revele cuando lleguemos a su presencia, cuánto tiempo caminó. Si fueron 10 minutos, 5 minutos, 10 pasos, 100 pasos. No sabemos exactamente cuánto. Pero lo que sí estamos seguros es que caminó, porque lo dice la Biblia, ¿sí? Ahora tú imagínate a nivel humano, que van 12 discípulos en una barca y ven la silueta en medio de una noche en tempestad del Señor y solamente uno se atrevió a decirle, Señor, si tú eres, si lo que yo estoy viendo, que creo que eres tú, verdaderamente es así, yo quiero caminar contigo. Oye, en ese momento hay que tener las ideas muy claras y saber a quién tenemos delante para decirle al Señor, Señor, si tú eres, yo quiero caminar contigo por encima de las aguas. Y él caminó y salió. Yo no creo, perdonen hermano, yo no creo que me hubiera atrevido a decirle eso al Señor, no lo sé, yo creo que no. Oye, porque allí estaba un hombre que amaba mucho al Señor y era Juan. Y Juan no le pidió eso al Señor, ni Santiago, solamente Pedro. Sí, ya sabemos que se hundió, eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero hermanos, fue el único hombre en la historia de la humanidad que caminó por encima de las aguas con el Señor. Y eso es muy grande, hermanos. Eso es un milagro único e irrepetible. Nadie nunca
Caminó por encima de las aguas. Yo les conté en una ocasión que cuando yo me convertí al principio, me gustaba leer libros y libros y libros de testimonios y de cosas que el Señor hacía, y cayó en mis manos un libro que se llama Como un viento recio, y hablaba de un avivamiento que hubo en unas islas perdidas del Pacífico, y hablaba de milagros y de curaciones, e incluso hasta de gente que llegó a resucitar de los muertos. Y en el libro hay un pasaje donde unos jóvenes un día iban a ir al culto, pero había llovido mucho y el río había subido y se había llevado el puente. Pero estos jóvenes tenían tantas ganas de ir al culto y estaban tan deseosos de ir a la iglesia, que se pararon en la orilla de aquel río que venía con una fiereza tremenda y le dijeron al Señor: Señor, en tu palabra vemos que un día tu siervo Pedro caminó por encima de las aguas. Tú le permitiste a él caminar por encima de las aguas. Señor, permítenos a nosotros. Tú sabes que te amamos, que creemos en ti, queremos ir a la iglesia a estar con los hermanos. Permítenos a nosotros también caminar por encima de las aguas. Y se metieron en el río y se ahogaron todos. Se ahogaron todos. Por lo tanto, solamente tenemos el dato de que un hermano nuestro en la fe caminó por encima de las aguas. Que después se hundió, sí, es verdad, pero oye, seamos honestos y en honor a la verdad digamos que sí, se hundió, pero caminó también con el Señor. Y cuando regresan a la barca, regresan caminando, no regresa en brazos del Señor. Y a este hombre, cuando entra en la barca, carnalmente, ¿cómo se sentiría? Aunque el Señor le bajó los humos, ¿no? El Señor le bajó los humos y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podía haber dicho: qué bien, Pedro. Pero le bajó los humos. Pero interiormente diría: caminé, me hundí, pero caminé. Y a este hombre que estamos viendo su vida esta noche, tuvo el privilegio de subir una noche en una vigilia de oración con el Señor a una montaña. La tradición dice que era el Monte Tabor. Y estando allí dice que vio al Señor cómo se transformaba y sus ropas se hacían blancas como la nieve, y era un momento de gloria, algo espectacular. Y dice que allí de repente apareció Elías, aquel que fue arrebatado siglos atrás, y apareció nada más y nada menos que Moisés, el gran maestro de Israel. Y él los vio, y él vio cómo hablaba Moisés, Elías con el Señor, lo que se decían. De repente, cuando desaparecen, era tan maravilloso el momento que Pedro llegó a proponerle al Señor: Señor, vamos a quedarnos aquí, ¿para qué vamos a bajar si esto ya es el cielo? ¿Verdad? Él llegó a oír aquella conversación que, por cierto, no se registró en la Biblia, pero Pedro la escuchó. Pedro vio lo que Elías le estaba diciendo a Moisés y Moisés al Señor y viceversa, ¿verdad? Y él oyó la voz de Dios. Ay, amigo, él oyó la voz de Dios. Este es mi hijo, a él oíd. Y él oyó la voz de Dios, audible, ¿eh? Él oyó a Dios hablando audiblemente. Y en otra ocasión, cuando vinieron a pedir el impuesto, los romanos le dicen: Señor, ¿qué hacemos? No tenemos medio, ¿cómo pagamos esto? Dice: vete, tú que eres una persona entendida en la materia, vete a pescar, y el primer pez que cojas, cuando le abras la boca, extráele un par de monedas. Con una pagas tu parte y con otra pagas mi impuesto. Y él fue a pescar en obediencia y vio cómo sacó dinero de la boca de un pez. Ahora, no se pongan ustedes cada vez que van a comprar peces: a ver, Señor, a ver, ¿eh? Y él lo vio. Cosas tremendas, ¿no? Una vez el Señor iba a hacer un milagro en la casa de un rabino muy conocido llamado Jairo, que era el jaján de la sinagoga, era el principal de la sinagoga, y el Señor le dice a Andrés: no, quédate aquí, tú no entras. Tomás, quédate ahí. Judas, tú quédate ahí. Pedro, ven conmigo. Santiago, ven. Juan, ven conmigo. Y los 9 se quedaron fuera y él entró. Y vio cómo le coge la mano a una niña muerta y la resucitó. Y Pedro estaba allí, miró aquello y dice: es impresionante, no sé qué es más grande, es caminar por encima de las aguas, la resurrección de un muerto. Él estaba allí cuando vio al Señor que partía el pan y no se acababa. Y dice: pero ¿cuántos trozos tiene este pan? Y partía los peces y no se acababan. Y él estaba allí y él tomó parte de ese milagro y él repartió aquellos panes y aquellos peces. ¿Cómo pudo llegar a negar este hombre al Señor? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo pudo llegar a negar?
¿Cómo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿No te has preguntado alguna vez, ¿y si nos pasa a nosotros? Algunos dirán, no, es que tuvo miedo. ¿Y no podemos llegar a tener miedo nosotros en un momento determinado de la vida? No, a mí no, a mí no. Es que él también lo decía. Vamos a leerlo, por favor. Vengan conmigo un segundito a Mateo, capítulo 26, versículo 31. Para todos los que en esta noche estamos diciendo, yo no negaría nunca al Señor. Bueno, vamos a leer esto, a ver si nos sentimos algo identificados con la porción. Mateo 26, del verso 31 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Para los que a lo mejor tienen una Biblia de letra muy chiquitita o no han traído Biblia, vamos a ver si la podemos poner ahí en la pantalla. Aire, ¿vale? Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, cuando el Señor anuncia que se van a escandalizar, que lo van a abandonar en el momento más duro y difícil de la vida del maestro, ellos dijeron, y él, no, mira, aunque estos te abandonen, aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Bueno, yo no sé si hay ahí un poquito de orgullo camuflado, porque esto de menospreciar a los demás para ponerte tú como el niño bueno, a mí no me va esta actitud, Si tú quieres decirle al Señor que tú no le vas a negar, vale, pero ¿por qué mencionas a los demás? ¿Por qué menosprecias a los demás hermanos? ¿Por qué dice, aunque todos estos te abandonen, como dicen en otro texto, aunque todos estos te dejen y se escandalicen de ti, yo, si hace falta ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a ir a morir? Y le lleva la contraria al Señor, que esto es muy serio, El Señor acaba de anunciar que todos se van a escandalizar, que todos los van a abandonar, pero Él dice, yo no. Luego, Señor, piensa bien lo que estás diciendo, porque yo no entro en ese todos te van a escandalizar de ti. Es fuerte, Él estaba tan seguro en ese momento, estamos hablando de horas antes de que lo lleven al madero, horas antes. Él estaba convencido de que él tendría la valentía, el valor, el coraje de decir, es que a mí no me va a pasar eso. Yo no me siento identificado con esa palabra. Bueno, hay un refrán, no es un versículo, pero hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿No? ¿Lo habéis oído? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es una excesiva confianza en sí mismo. Y uno puede tener confianza cuando hay una promesa que te avala, cuando hay una promesa que te apoya, toda la confianza del mundo. Pero cuando el Señor te dice, todos me van a abandonar, tú también te tienes que sentir identificado con ese todos, aunque no lo entiendas, porque es una palabra que el Señor acaba de decir y menosprecia a los demás. Pero no contento con esto, se van al huerto de Getsemaní, y entonces vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Y en el versículo 36, estamos en el mismo capítulo 26 de Mateo, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando, qué curioso, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran, ¿quién? Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Estaría durmiendo Pedro? Sí, también. Claro, todos. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Lo primero que vimos es una excesiva confianza en sí mismo, a pesar de la palabra que había oído del Señor. Segundo, menosprecio hacia los demás hermanos, hacia los demás compañeros, discípulos. Aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Segundo error, grave. Tercer y grave error, falta de oración. ¿De dónde vas a sacar tú la fuerza cuando venga la prueba en tu vida? ¿De dónde la vas a sacar? Cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, incluidas las tentaciones, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para poder sobreponernos y para poder superar ese ataque, esa prueba, esa tentación o lo que sea? ¿De dónde? Si te quedas dormido, si no eres capaz ni de orar una hora, precisamente hoy, que es cuando más tienes que orar. Y el Señor dice ahí una palabra muy interesante. Dice: mira, las ganas, el deseo, puede ser que lo tengas siempre, pero cuidado, la carne se come el deseo. La carne es tan poderosa y tan mala y tan destructiva que aunque el espíritu, el deseo está pronto, la carne puede llegar a superar. Entonces, ¿cómo hago yo para fortalecerme espiritualmente ante la carne? Orando. Ahí está, más claro agua. Si tú no fortaleces el deseo con la oración, la carne te termina dominando. Y por eso podemos ver a lo largo de la historia grandes personajes de la Biblia y fuera de la Biblia que cometieron pecados tremendos. ¿Por qué? Porque el deseo estaba, el conocimiento estaba, pero en un momento de debilidad, amigo, la carne se levanta y comió el deseo. Y amigo, el Señor da una clave aquí tremenda: orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Es decir, que cuando estoy siendo continuamente tentado en un área o en varias áreas, es porque mi nivel de oración es muy bajo. ¿No lo veis así? Orad para que no entréis en tentación. Si el Señor me dice: si no quieres estar siempre tentado, ponte a orar. Pero si las tentaciones es algo continuo, es un machaque, es algo continuo, es porque tu nivel de oración es muy bajo. Porque la oración mata toda posibilidad de que el diablo pueda venir a presentarte una tentación. Es que es así de fácil, no hay que ser muy listo para entender esto. 3 veces el Señor se acercó a ellos y 3 veces se le quedaron dormidos. Pero es que ahora viene la prueba. Ahora vienen a aprender al Maestro y a ver cómo van a reaccionar. Ya sabemos cómo reaccionó el Señor. El Señor sí que aguantó. El Señor no se quedó dormido. El Señor oró. El Señor se rompió en la presencia del Padre. El Señor dijo todo lo que tenía que decir, pero ellos no. Ellos se quedaron dormidos. Y ahora viene el ataque a ellos y al Maestro. El Maestro lo supera. El Maestro dice: yo soy. ¡Pum! Caen todos al suelo. A ver cómo reaccionan ellos. En este caso, Pedro. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver en el versículo 47 del mismo capítulo lo que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano al Señor y le prendieron. Ahora mira, pero uno de los que estaban con Jesús, y sabemos quién era, extendiendo la mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y le dice el Señor: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cuidadito, ¿eh? ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ay, amigo. Era tan grande la estima y el deseo del maestro de que se cumplieran las Escrituras, que si me tienen que matar a palos, si me tienen que coronar con una corona de espinas, si me tienen que escupir y crucificar, estoy dispuesto con tal de que se cumplan las Escrituras. Y no voy a poner ni el más mínimo impedimento para que las Escrituras se cumplan en mi vida, aunque para que se cumplan yo tenga que entregar mi propia vida y morir en una cruz. ¿Qué te parece? ¿Qué estima, qué concepto tan elevado de la Escritura tenía el Señor en su vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nosotros? Con tal de que se cumpla la Escritura, ¿estamos dispuestos a mordernos la lengua? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a lo que sea con tal de que se cumplan las Escrituras? Bueno, ya cada uno que se examine y se pruebe a sí mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Pero fíjate, menosprecia a los hermanos. Se siente superior a los demás. Yo estoy dispuesto a morir, aunque todos te fallen y aunque todos te abandonen. Es una persona que tiene una excesiva confianza en sí misma y cuando llega el momento de la verdad, como no tiene fuerza espiritual, porque se ha quedado dormido, porque no ha sido capaz de orar, entonces ¿a qué tienes que recurrir? Pues a la fuerza bruta, a la espada, al puñetazo, al insulto, a la calumnia, al empujón, al gritar. Esa es la forma como los carnales defienden lo que no se puede defender de esa manera. Porque la Biblia dice que aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne en el mundo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de tentaciones, de demonios, de ataque del maligno. Pero como tú te has quedado dormido, y aunque yo te he dicho que tienes que orar y orar y orar, porque aunque tienes el conocimiento y has caminado por encima de las aguas y me conoces y sabes cómo soy yo, no hay fuerza en ti, sino que siempre estás bajo el amparo y bajo el cobijo mío. Pero en el momento en que te expones solo ante el peligro, no tienes fuerza, Pedro, no hay fuerza en ti. Hay un gran deseo, pero el deseo no es suficiente, querido. Tú no te has fortalecido en la oración. Tú no has tenido tiempo para prepararte espiritualmente ante este ataque que es el más grande que vas a tener en tu vida. Porque quiero decirles que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos: el diablo os ha pedido para zarandearos como el trigo. Es decir, esto es un conflicto de una naturaleza espiritual. Esto no es una metralleta y a ver quién tiene más fuerza y a ver quién tiene el tanque más poderoso y el avión más grande. No, es que por ahí no van los tiros. Esto es un ataque de tipo espiritual. Detrás de esto hay demonios. Detrás de esto hay principados, potestades. Está el mismo Satanás que maneja todo esto. Va a utilizar al sumo sacerdote, va a utilizar a un discípulo mío, va a utilizar al gobernador de Judea, Poncio Pilato. Sí, detrás de esto hay una mano negra, que es la mano de Satanás. Y tú no sabes moverte en ese terreno. Entonces, ¿qué haces? Sacas la espada. ¿Saben lo que nos pasó en estos días en Jerusalén? Un hermano que viajaba conmigo, Andrea, que ustedes lo conocen, el yerno del pastor Antonio, quería comprar unos libros. Y yo le dije: yo te puedo llevar a un sitio donde puedes comprar esos libros. Y fuimos a una yeshiva, una escuela donde están los chicos allí preparándose para ser rabinos y todo esto. Y cuando llegamos, el rabino que lleva todo aquello tenía una 9 milímetros paralelo, ¿sí? un arma que te hace así, te tira una pared abajo, ¿sí? Un pistolón impresionante. Y la persona que nos estaba atendiendo le digo: ¿y esto? ¿Cómo lleva un rabino una pistola? Y me dice: bueno, tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos. Digo: claro. Pero no dice la Escritura: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No dice eso la Biblia? Se echa a reír. Digo: ya, tú ríes.
Si yo creo en Dios, pero esto que tengo encima me da también una seguridad. Eso fue lo que hizo Pedro. Yo te amo mucho, yo te quiero muchísimo, tú sabes que puedes contar conmigo, pero yo tengo mi espada aquí en la cintura. Yo tengo aquí la espada. Y cuando tengo que usarla, la uso. Y el Señor le dijo, es que este arma ahora no funciona, querido. Mete la espada en la vaina, métela, porque este arma no sirve para superar este ataque del enemigo. ¿Sabes cómo se supera esto? Como yo te enseñé hace media hora en el huerto de Getsemaní, orando delante de la presencia de Dios. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, pero como tú no has estado en el secreto de Dios, vas a quedar en vergüenza, en ridículo delante de la gente. Es así. Si tú hubieras estado en la cámara secreta, en oración con el Señor, tú en público hubieras reaccionado como yo. Mira al Señor, entró al huerto de Getsemaní temblando, hermano, pidiendo oración, como un cordero que va a morir al matadero, ¿verdad? Porque él conocía perfectamente la escritura que decía como cordero fue llevado al matadero, no se le hizo justicia, etcétera, etcétera. Él entró pidiendo oración, mi alma está triste hasta la muerte, se quebranta delante del Padre, pasa no sé cuánto tiempo en la presencia del Padre, seguramente un par de horas. Cuando vienen a buscarlo dice, no digas que no, digas, como el escondite, no, dile que no estoy. Sino él dijo, sí, yo soy. Y cuando dice yo soy, ¡pum!, todos caen al suelo. Él se preparó en la privacidad, se preparó en oración y cuando vienen los enemigos, él supera el problema. Pero tú no lo has hecho así, tú te has quedado dormido. Y cuando viene el enemigo, quieres reaccionar. Y esa no es la forma de reaccionar ante esta situación. Ante esta situación no se reacciona con estas armas de esta manera y con estas maneras. Así que guarda la espada porque te digo una cosa, si yo quisiera en este momento 12 legiones de ángeles, miles de ángeles vendrían a sacarme de este problema, pero es que para que se cumpla la escritura, todo esto tiene que dárselo, ¿no entiendes o no, Pedro? No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Se van, se llevan al maestro, lo tienen toda la noche de aquí para allá. Y Pedro va, pero ya no va cerca del Señor, ahora va lejos. Y quiero llevarles a Lucas, por favor, Lucas capítulo 22. Hay un pasaje aquí extraordinario que yo quiero que lo leamos esta noche. Lucas capítulo 22, verso 54. Y dice así, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice en tu Biblia? En tu versión, ¿qué dice? Le seguía de lejos. Ese es un dato muy bueno, porque la Biblia podía haber dicho, y Pedro le seguía. No, pero es que añade algo más. Eso es, de lejos. Y cuando tú sigues de cerca al Señor, tu vida es diferente a cuando tú sigues de lejos al Señor. ¿Sí o no? La seguridad que Pedro tenía cuando estaba cerca del Señor no la tiene ahora que se ha distanciado del Señor. ¿Quién se ha distanciado de quién? ¿El Señor de Pedro o Pedro del Señor? El que se ha separado eres tú, Pedro. Tú eres el que guardas la distancia. Pero fíjate lo curioso, porque en el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y vuelve otra vez, y Pedro se sentó también entre ellos. Sí, primero le sigues pero de lejos, y ahora te juntas con esta gente, intentas calentar tu corazón con un fuego que te va a terminar matando. Porque si buscas calor para tu alma con esta gentuza, acabas de cavar tu propia fosa, amigo. Estás calentándote en un fuego que te va a terminar destruyendo, Pedro. Y te estás juntando con gente que van a matar a tu Señor. Y tú estás juntado con ellos. Tú, el que decía, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Fíjate, Fíjate, esto es como una escalera que va hacia abajo, Primer peldaño. Aunque todos se escandalicen de ti, yo iré contigo hasta la muerte. Segundo peldaño. Quedarse dormido cuando hay que orar.
Quedarse dormido cuando hay que orar. ¿Es que acaso no se quedaba el Señor dormido? Sí, claro. Cuando era tiempo de dormir, el Señor dormía en la barca. Pero cuando era tiempo de orar, el Señor oraba. Es decir, el Señor va dormido en la barca y tú vas despierto. Y ahora que el Señor ora, tú te quedas dormido. Es al revés de lo que hace el Señor. Te quedas dormido en 3 ocasiones. Te dan el toque, te dan la colleja, te tiran de la oreja. Que tienes que ponerte a orar, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No haces caso. Segunda vez te quedas dormido. Tercera vez te quedas dormido. Bueno, ¿ahora qué más? No, ahora no te preocupes, yo te voy a defender. Tú ponte detrás mío que yo te voy a defender. Que metas la espada en la vaina, que así no se arreglan las cosas de esta vida. Tercer peldaño. Cuarto peldaño. Sigo al Señor. Sí, pero ¿cómo lo sigues? De lejos. Ya no hay esa comunión. Ya no está cerca el Señor. Ya no puedes tocar así, y aquí está el Señor. Quinto peldaño. Más para abajo todavía. Te calientas en fuego ajeno. En un fuego que no te va a calentar en alma, sino que te va a terminar destruyendo. Uno tiene la cosa en la cabeza de que llegan y ya Pedro niega al Señor. No es así, no es así. Fíjate que hay un proceso, te lo estoy tratando de indicar, ¿te das cuenta? Hay un proceso. Mira, yo no digo que no puede existir la posibilidad de que estés bien y te venga una tentación. Y yo no digo eso, pero la mayoría de las veces hay cosas que son evitables. Hay situaciones que tú las ves venir. Dice que cuando la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Es decir, hay como un proceso, ¿sabes? No es que te levantes y dices, hoy voy a pecar, hoy tengo ganas de pecar, voy a pecar. No, tú te levantas y a lo mejor ese día has leído la Biblia y has orado y te has puesto incluso hasta de rodillas delante del Señor. Si nadie se levanta, vamos, ¿en qué cabeza cabe que un cristiano se levante diciendo, hoy voy a pecar, hombre? No. Pedro esa mañana cuando se levantó con el Señor ni se imaginaba cómo iba a terminar esa noche. Es como aquel hombre que está colgado en la cruz. Esa mañana desayunó con el diablo, pero cenó con Cristo en la gloria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Pedro le pasó al revés. Esa mañana desayunó con el Señor y cenó. Con el Señor no. Con el Señor no cenó esa noche. Y entonces, al estar allí con aquella gente que no le transmitía nada bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. En el versículo 56 viene una criada. Fíjate que a veces la Biblia, cuando no quiere resaltar a la persona, sino el hecho en sí mismo, no menciona el nombre de la persona. Esto lo puede hacer con una buena persona que hace algo, pero que la acción supera a la persona y por lo tanto el nombre ni se menciona. O puede ser, en un caso como este caso negativo, que la acción, la palabra, supera a la persona y por lo tanto dice una criada. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Qué edad tenía? No sé. Una criada. Y entonces resulta que esta criada pasa a la historia. Como aquella criada en la casa de Naamán le dijo, ¿sabes? En mi país hay un profeta, un hombre de Dios, que si tú fueras, él oraría por ti. Y el Señor te sanaría. ¿Cómo se llamaba aquella chica? ¿Tú lo sabes? ¿Elena? ¿Pepita? ¿Cordy? No lo saben. Porque no lo dice la Biblia. Porque la acción, en medio del dolor de haber sido raptada y llevada a tierra extranjera como criada de un hombre malo, corrupto, enfermo de lepra, que podía haber dicho ahí te quedas, ahí te mueres, pero que ella supera el odio, supera la venganza, es decir, que te mueras y te pudras con tu lepra, sino que le da un rayo de esperanza. Si fueras a mi tierra y sumergieras tu orgullo en las aguas del río Jordán, tu piel sería como la de un niño. Esa criada que hizo tanto bien, pero que pasó a la historia sin saber cómo se llamaba, ahora la Biblia menciona a otra criada. Y esta criada, al verle sentado en el fuego, luego tus ropas huelen a humo, Pedro. Al humo que están levantando los romanos. Le dijo, también este estaba con él. Y podía haber dicho, sí, yo estaba con él. Hace 3 años que llevo viajando por todo el país con él. Él cambió mi vida. Gracias a él caminé un día por las aguas del río, de las aguas del mar de Genesaret. Gracias a él conocí antes de morir a Elías y al gran maestro Moisés.
Gracias a él mi vida ha cambiado. Tenía montones de motivos. Era una oportunidad de oro para testificar, ¿no? Pues no. Mira cómo Pedro le negó diciendo, mujer, no le conozco. ¿Qué acabas de decir? ¿Que tú no le conoces? Pero tú sabes lo que estás diciendo, Pedro. ¿Cómo que no le conoces? Si alguien en esta vida conoce al maestro, eres tú. Tú lo has llevado a tu casa. Tú has viajado, has dormido, has vivido con él durante años. ¿Cómo que no le conoces, Pedro? Tú eres el mismo Pedro que dijo hace un par de horas, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y aunque tenga que ir a la muerte, yo iré contigo. Tú eres ese hombre. Es que no se conoce lo que estás hablando. ¿Qué te pasa, Pedro? Ay, amigo, pues todo lo que estamos viendo esta noche. Entonces, un poco después, verso 58, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, tanto a las mujeres como a los hombres. Les digo que no conozco a este hombre. Qué grave, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? Claro, si yo te pregunto a estas alturas del estudio esta noche, ¿tú le negarías? ¿Tú serías capaz de llegar a decir, no le conozco? La respuesta inmediata de todos y cada uno de nosotros esta noche, ¿cuál es? No, ¿qué va? ¿Yo? Negar al Señor ni loco. ¿Qué va? Imposible. Pero es que este decía lo mismo. Este decía lo mismo que estamos diciendo tú y yo en este momento. Sigo. Como una hora después ha pasado, ya lleva una hora con los romanos, sabe Dios las conversaciones, los chistes verdes, las blasfemias, las barbaridades que estarían comentando aquella gente de aquel tiempo. Una hora después, llevas una hora aquí sin moverte, Pedro. Ya te sientes cómodo, ya estás a gusto. Al principio estabas que me ven, que no me ven, que tal, pero ya llevas una hora aquí sentado. Pues dice que como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Por el acento, ¿no? Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí se cumple la palabra, ¿te das cuenta? Ahí se cumple la palabra. El gallo estuvo una hora mudo. Una hora el gallo diciendo, que tengo una orden del Señor de cantar. El Señor me ha dicho que cante, pero no puedo hacerlo hasta que tú lo niegues. Qué obediencia de este gallo, ¿eh? Qué gallo tan obediente, ¿eh? Porque un gallo está todo el rato, todo el rato, pero el gallo callado. Pero en cuanto se llega el momento, el gallo abre la boca, el pico. De ahí vendrá la expresión, cierra el pico, ¿no? Digo yo, no sé. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué cruce, qué mirada hubo ahí, ¿eh? No podía estar muy lejos, porque se cruzaron las miradas. ¿Cómo lo tuvo que mirar el maestro a Pedro? Para que Pedro, cuando vio el rostro del Señor que estaba ya desfigurado de los puñetazos y de todo lo que le estaban haciendo, dice que salió fuera y lloró amargamente. Esta es una de las 7 miradas de Cristo en los evangelios. Hay 7 miradas, 7 momentos en los que su mirada se cruza con la de otro y le cambia la vida. No hubo palabras. Esto me recuerda a mí cuando uno era niño y tu padre, cuando íbamos ahí de visita, te decía, compórtate. No me hagas pasar vergüenza. Mira que cuando llegue a casa te doy una tunda que te vas a... En aquella época se pegaba y no había ningún problema. Hoy en día son los hijos los que le levantan la mano a los padres y no pasa nada. Y no pasa nada. Y cuando estabas haciendo el idiota y la señora de la casa te ofrecía cosas que tu padre te había dicho, no cojas nada.
Y tú decías, qué rico está aquello, y tu padre no coja, y tú estabas que si lo agarro, que si no, tu padre te hacía así, y te miraba y era un mensaje que ni el Quijote de largo, si con la mirada te había dicho, con la mirada simplemente, como se te ocurra coger lo que la señora te está ofreciendo, cuando llegues a casa, en la calle tal, a tal hora, en el piso tal, puerta tal, te voy a dar una tunda que vas a estar una semana y tú captabas todo ese mensaje en una simple mirada. Hoy en día le tienes que tirar piedras para que se enteren y no se entera. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Esa misma noche, muy cerca de ahí, muy cerca de ese patio, otro discípulo que minutos antes le había vendido, porque este le traiciona, este le niega, pero aquel le traiciona y lo vende, cuando se da cuenta del disparate que ha cometido, sale corriendo y le dice a los sacerdotes, estoy entregando sangre inocente, no puede ser. Y dice que tira el dinero y va y se ahorca, se quita la vida. Y mientras está ahí colgado, ¡pam!, se parte la rama y cae al suelo y todas las entrañas salen desparramadas por el suelo. Y ese terreno hasta se puede visitar hoy en día. No crece ni el pasto en aquel terreno donde Judas se ahorcó. Todavía está pelado allí en Jerusalén. Mira que han sembrado y no hay forma. ¿Qué te parece? Uno se arrepiente o llora ante los hombres. El otro se fue llorando amargamente, pero necesitaba ser restaurado. Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor va a la cruz, mientras Pedro llora amargamente, y 3 días después le dice a sus discípulos, vayan a Galilea, dile a mis discípulos, le dijo a aquella mujer, y a Pedro, has leído ese pasaje, ¿verdad? Dile a mis discípulos, y a Pedro, ¿qué le vas a decir a Pedro? Echarle una bronca, seguro, ¿no? Porque, pero sabes, hay una palabra que quiero utilizarla para cerrar esto. El Señor le dijo a Pedro algo muy bonito, que no le he mencionado hasta ahora. Le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Y una vez restaurado o levantado, ve y confirma a tus hermanos. Ya el Señor sabía todo. Y ya el Señor había orado por él antes de que Pedro metiera la pata. Así de claro. Qué bonito es saber que en la vida el Señor siempre nos tiene presentes en sus oraciones, ¿verdad? Qué bonito es saber que cuando yo me levanto a la mañana, ya el Señor ha orado por mí. Y qué hermoso es saber que si yo en ese día voy a hacer las cosas bien, gloria a Dios, pero si en algún momento hago algo mal, o pienso algo mal, o actúo algo mal, ya también el Señor lo sabía, pero no dejó de orar ese día por mí, sino que también oró por mí, a pesar de que en ese día no le serví 100% con toda la integridad o con la santidad que debería de haberlo hecho. Yo veo a Pedro que se dejó restaurar. Yo no veo a un Pedro justificándose, diciendo, bueno, pero mira, es que tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Yo estaba allí solo, no estaban los discípulos, todos te abandonaron. Yo al fin y al cabo estaba allí solo. Claro, me vi bajo esa presión, me vi tan desesperado que yo para salir del paso dije, mira, no, yo no quiero saber nada, yo no le conozco. Tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Que me ponga yo en tu lugar y ¿por qué no te pones tú en el mío? Démosles la vuelta a la tortilla. El Señor lo ponemos allí junto a los romanos en el fuego. Y a ti te cogemos y te llevamos allí para que te escupan, para que te crucifiquen y para que te claven. Yo nunca hubiera dicho, yo no conozco a mi discípulo Pedro. Yo nunca hubiera dicho, yo no sé quién es el que está allá adentro. Yo hubiera ido y me hubiera partido la camisa por ti. Pero el Señor no lo trató así. Sino que el Señor cuando resucitó y se va a Galilea, me voy a tu terreno, Pedro. Ya que en Jerusalén, en mi terreno, me ha fallado, capaz que en tu terreno
te encuentres más cómodo, ¿verdad? Hay cosas que hacemos en casa que no nos permitiríamos nunca de hacer en la iglesia, porque hay una confianza con la mujer, con el marido, con el padre, con la mamá, con quien sea, ¿verdad? Conversaciones, cosas que hacemos o decimos en nuestro terreno, que a lo mejor si nos sacan de nuestro terreno, no sabríamos cómo reaccionar. Yo te he llevado a mi terreno, te he llevado al Getsemaní, que es el terreno de la oración, donde has suspendido el examen. Yo te he llevado ante la presión de los sacerdotes, que es mi terreno, el que me presionen, el que me cuestionen, el que me critiquen, el que me calumnien, y has suspendido el examen, Pedro. Yo fui a la cruz del Calvario para que me machacaran, mi terreno. Al fin y al cabo nací para morir allí y tú no aprobaste el examen. Voy a ir a tu terreno, donde tú controlas, donde tú dominas, donde tú conoces a tu gente, el clima. Voy a ir a tu terreno a ver si apruebas el examen. Y cuando llega a su terreno se lo encuentra pescando. Otra vez a las andadas. Y el maestro, con una paciencia impresionante, le dice desde la orilla a Pedro: ¿habéis pescado algo? Como si no lo supiera, como si no lo supiera. Fíjate, bueno, cuando le permite a Moisés ver la tierra prometida. Claro, es que hay que estar allí para entender esto. Desde el monte Nebo, desde Jordania, le permite ver a Moisés toda la tierra prometida, desde Dan hasta Beersheba. Eso es imposible, totalmente imposible, pero el Señor le permitió, le dio una visión global de la tierra. ¿Cómo no va a saber el Señor si han pescado o no han pescado, si la red está llena de peces o está vacía? Es una respuesta que Él sabe la respuesta, pero te estoy confrontando. Dime, allí fracasaste y aquí te van mejor las cosas sin mí. Porque allí conmigo fracasaste, allí conmigo me negaste, allí conmigo no fuiste capaz de dar la cara por mí. Y ahora en tu trabajo, en tu terreno, en tus redes, en tu barca, en tu casa, ¿te va mejor la vida ahora sin mí? Y le dice: nada, Señor, nada, Señor. No he pescado nada. Aunque durante toda la noche lo he intentado, no he pescado nada. Esa es la respuesta que yo creo que el Señor quería oír de los labios de Pedro y de sus discípulos. No habéis pescado nada en toda la noche. Qué curioso, porque cuando yo os pedí en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, que orarais, que vinierais conmigo. Fíjate qué privilegio que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, me haya pedido a mí que me vaya a orar toda la noche con Él. Menudo privilegio, ¿sí o no? Te me quedaste dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido. Y ahora vienes a tu trabajo y estás toda la noche tratando de pescar. Qué curioso, oye. ¿No te entró sueño, Pedro? Yo le hubiera preguntado: Pedro, una cosa, ¿y no te entró sueño? No. Ay, qué cansadito estoy. No, ¿verdad? Toda la noche pescando. Y has aguantado, amigo. Y son las 5, las 6 de la mañana. Y ahí sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Echa la red a la derecha, anda, a mi favor. Echa la red a la derecha. Y cuando sacan la red, uy, mi madre, ¿esto qué es? Y ya no podían sacarla y tuvieron que hacer señas. Ahora ya puedes compartir. ¿Te das cuenta? Antes, ¿qué vas a compartir? Ruina, desastre. No vas a compartir nada. Ahora sí, venga, comparte la bendición. Chicos, vengan. Y dice: ay, este tiene que ser el maestro. Porque yo lo intenté en la carne y fracasé. Pero en cuanto él me dijo que lo hiciera, al momento funcionó. Y cuando llegan, se dice que se ciñe las ropas, llega a la orilla y se encuentra el desayuno preparado. Dice que había peces encima de unas brasas, ¿no? Y cuando llegan a la orilla, comen. Pero hay algo curioso que solamente lo cuenta Juan. No lo cuenta Mateo, no lo cuenta Lucas, no lo cuenta Marcos, solamente lo cuenta Juan. Claro, era uno de los testigos que estaban allí. Y cuando empiezan a sacar la red y a sacar los peces, empiezan a contar 1, 2, 3, 28, 35, 50, 82, 90, 93, 153 peces. ¿Y para qué la Biblia registra el número de los peces? ¿Qué más da, no? 80, 90,
200, ¿qué más da? 153 peces. Por algo tiene que ser, ¿no les parece? Por algo tiene que ser. Porque la Biblia es muy matemática en esto, ¿no? Tantos panes, tantos peces, tantas cestas sobraron, tanta gente había, tantas personas en el aposento alto, tantos se bautizaron, tantos se convirtieron, tantos murieron. La Biblia es muy precisa en datos matemáticos, y aquí hay un dato muy interesante. 153. Ani Elohim. El valor numérico de yo soy Dios, 153. Esto lo he hecho yo, Pedro. Esto no lo has hecho tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu sabiduría. Esto está firmado por mí. Esto lo he hecho yo. Y entonces ahora viene el momento cumbre. Lo importante no es la pesca, ni los 153, no. Lo importante es, tú me amas, Pedro. Tú me amas. Otra vez vuelve a responder sin pensar. Qué peligroso es cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana sin tener en cuenta el compromiso. Hermanos, estoy harto, estoy cansado de ver a creyentes que no se quieren comprometer. Vengo de Israel, se lo estaba comentando a Guido y a otros hermanos. Gente que quiere vivir a veces un cristianismo a su manera, sin compromiso. Voy cuando me da la gana, cuando no me da la gana no voy. Cuando quiero voy a la oración, cuando no quiero no oro. Cuando quiero ir al culto de jóvenes voy, cuando no me largo. Cuando quiero... Hermanos, un compromiso una vida cristiana sin compromiso ni es vida cristiana ni es nada. Ahora voy, ahora no voy, ahora creo, ahora no creo, ahora me enfado, ahora sí, ahora no, ahora apoyo, ahora no me da la gana apoyar, ahora cojo la Biblia, ahora no. Pero es terrible, hermano. Pedro, yo solamente quiero saber una cosa, mira, tú me amas y otra vez vuelves, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero tú sabes lo que te está preguntando el maestro, Pedro. Tú te has parado a reflexionar y decir, fíjate lo que me está preguntando el Señor, que yo en Jerusalén hace 72 horas, el otro día, cuando Él dijo, todos se van a escandalizar de mí, el primero sin pensar, sin calcular, sin meditar, sin reflexionar, el primero en responder fui yo. Señor, aunque todos te abandonen, tú cuentas conmigo. Pedro, cuidado que te va a pasar otra vez lo mismo, que tienes que aprender de los errores del pasado, Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo vuelve a preguntar otra vez. Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, otra vez. Cuando ya la pregunta la tercera vez, parece que por fin Pedro entiende y dice, bueno, Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo, sí, muy bien, perfecto. Te voy a dar una gran bendición. Tú que decías que aunque todos me abandonen, tú nunca me abandonarás. Tú que pasarás a la historia como el único ser humano que caminó por encima de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo, Pedro. Cuando tú eras joven, tú ibas a donde te daba la gana. Te vestías, te desvestías, ibas para acá, ibas para allá. Tú eras el dueño de tu vida. Pero cuando seas viejo, cuando madures, cuando crezcas, no solamente cronológicamente, sino como persona, como hijo de Dios, te llevarán a donde no quieras. Pero ¿cómo puede ser que si de joven hacía lo que me da la gana y de adulto me van a llevar a donde no quiera ir? Porque tienes un problema que como tú no lo entregues al Señor te va a perseguir toda tu vida y es tu carácter. Cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieras. Pero extenderás tus manos, te rendirás. Eso es, te rendirás. Y dijo esto dando a entender con qué forma o con qué tipo de muerte había de glorificar al Señor. Esa es la recompensa que le das a Pedro. Morir crucificado. Es que tienes que entender que a mí se me sirve tanto en vida como en muerte. Cuando entiendes y cuando no entiendes. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y dicho esto, dijo, y ahora sígueme. Y vemos cómo la historia nos da la razón en lo que estamos diciendo, que cuando un hombre
vive cerca del Señor, no importa el tipo de carácter o de personalidad o de limitaciones que tenga, no importa. Cuando un hombre y una mujer siguen de cerca al Maestro, no importa lo dura que le sea la vida, la bendición y el respaldo del Señor siempre será superior a todas las pruebas y dificultades que aprenda. Yo quiero solamente decir esto, hermano. Andémonos con ojo todos y cada uno de nosotros. Porque yo les acabo de hablar de nuestro hermano Pedro. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios. Yo no les acabo de hablar de un mequetrefe, de un infantil. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios tremendo, que era capaz de llegar en sus momentos de gloria a lo más alto y sublime, y en sus momentos, en su día malo, llegar a las profundidades más tenebrosas que te puedas imaginar. De llegar a decir, tú eres para mí el Hijo del Dios viviente. Y capaz de decir, yo no le conozco, yo no sé quién es. Era capaz de pasar de un extremo a otro. Era capaz de decir, Señor, yo no sé lo que tú eres para este o para el otro, pero tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Y oír de labios del Maestro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Era capaz de llegar a ese momento de clímax, de esplendor, a llegar a un momento en el que el Señor decía, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Fíjate qué extremos, qué bandazos pegaba este hombre de un punto a otro. Si eso le pasaba a él, con todo lo que vivió, con todo lo que aprendió, con todo lo que vio y experimentó en carne propia, ¿a dónde vamos tú y yo, querido? ¿A dónde vamos tú y yo? Si a veces ante la más mínima presión o problema nos derrumbamos como si fuera un castillo de arena, ¿verdad? ¿No nos enseña todo esto, hermanos, que tenemos que vivir cerca del Señor? Yo tengo que vivir más cerca del Señor y tenemos que orar más y doblar la guardia y no estar metidos en cosas o en cuestiones que no nos van y nos vienen, sino bien cerca del Señor, porque allá afuera hay muchos fuegos que quieren calentar nuestra alma, pero el único fuego que tiene que calentar nuestra vida es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero recordarte que el Señor también fue tentado como Pedro, y como David, y como tantos hombres, tentado en todo. Cristo recibió más tentaciones en carne propia que todos los otros juntos en esta noche, pero no cayó ni se dio ninguna. ¿Por qué? Porque vivió siempre muy cerca del corazón del Padre. Y la única manera de poder resistir al diablo es someteos a Dios. Y podréis resistir al diablo y entonces huirá de vosotros. Pero no lo intentes por ti mismo, porque irás de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Pero cuando vivimos cerca del Señor, su victoria y su presencia está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Pidámosle al Señor, como decía nuestra hermana Dominga en esta noche, Señor, no me lleves nunca a una situación, a un punto en el que no tenga fuerzas y te niegue, Señor. Porque es más fácil de lo que te imaginas, ¿eh? Pero en esta noche, Señor, nos acercamos delante de ti y te pedimos, Señor, danos fuerzas y ayúdanos para superar las batallas de la vida. Y que podamos terminar la carrera diciendo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Señor, en esta noche nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nunca, nunca pasemos a la historia como un hombre, una mujer que negó al Señor. Danos fuerza, Señor, ante las dificultades y pruebas de la vida y que siempre, Señor, dependamos de ti, no de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, porque hemos visto esta noche que todo eso no sirve para nada si no vivimos cerca de ti y de tu corazón, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Pedro, al cual respetamos, porque vemos que es un hombre que con sus defectos y debilidades fue un gran hombre y un siervo de Dios tremendo, que terminó muriendo crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo en Roma, dando testimonio de su Señor Jesús. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nos des también ayuda y fortaleza a nosotros en estos tiempos para que no te neguemos
ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones. Porque no solamente se te puede negar con la voz, con la palabra, sino a veces con nuestros hechos. Y también queremos con nuestros hechos dar testimonio de que el Señor es la piedra angular de nuestra fe y sobre ella edificamos nuestra vida. Gracias, Señor, por tu paciencia y por tu ayuda. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu bendito y poderoso nombre. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Y a partir de ahora ministrando también, por supuesto, ¿no? A través de su hermosa palabra. Quiero de todo corazón dar gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder estar juntos. Y quiero dar las gracias a todos ustedes que de verdad son los que hacen un esfuerzo para poder estar aquí. Ustedes son los que se trasladan en sus vehículos sabiendo que mañana seguramente tendrán que levantarse temprano para ir a trabajar. De verdad, gracias, hermanos, por el esfuerzo que ustedes hacen de venir a estas reuniones, a estas cenas, a estos lugares. Y no hemos parado desde prácticamente del primer día que llegamos. Hemos estado en diferentes lugares. Hemos estado también en un par de iglesias que nos invitaron. No sé si nos van a volver a invitar en el futuro, pero por lo menos podemos decir que estuvimos en un par de iglesias, ¿no? Ya solamente el futuro lo conoce el Señor, ¿vale? Entonces estamos muy contentos, muy bendecidos. Hemos conocido a mucha gente que no conocíamos. Yo siempre digo que ustedes juegan con ventaja, porque cuando nosotros hacemos allí los cultos en España, o como hacía en su momento el pastor online, o los devocionales, yo no veo a nadie. Yo no veo absolutamente a nadie. No sé si hay uno, dos, tres, o mil, o ninguno, ¿no? Pero ustedes nos hablan de, ¿y cómo está Priscila? ¿Y cómo sigue Miriam? ¿Y cómo está el nieto Adriel? Y qué penita que el perro se murió. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo esta gente sabe todo? Dice, bueno, porque ustedes lo cuentan, ¿no? Ustedes cuentan que el perro se murió, que la niña estuvo malita y todo, ¿no? Estamos muy contentos porque además de todo esto hay mucha gente que no ha podido asistir a estos eventos, a estas reuniones, pero están orando, ¿sabes? Hay muchísima gente orando. Y yo estoy convencido de que es así porque, hombre, la verdad es que vamos a ver, uno por supuesto, claro que se cansa y hemos estado horas y horas y horas de pie saludando y todo con la gente, pero notamos que hay un montón de gente que está orando por nosotros, por estos eventos, ¿sabe? No solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países, en España, y gente que sigue las retransmisiones y gente tan agradecida, porque mire, la verdad que si algo hemos visto en estos últimos años es la gratitud. Hay dos cosas que a mí me han llamado la atención mucho. A lo mejor a ustedes les han llamado la atención otras cosas, pero a mí me ha llamado mucho la atención la gratitud de la gente, lo agradecidas que son, prueba de ello el esfuerzo tan grande que hacen. Y en segundo lugar me ha llamado mucho la atención el hambre que tiene la gente de palabra de Dios. Realmente me he quedado sorprendido y esto forma parte de una de las señales de los últimos tiempos. Parece mentira, pero es así. La Biblia dice el Señor que en los últimos tiempos Él derramaría hambre, no de pan, y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es verdad que hay mucho cuentista, que hay mucho circo, que hay mucho teatro. Ya sabemos todo eso, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero dentro de todo eso también hay mucha gente que tienen ganas de crecer, ¿sabes? Y tienen ganas de prepararse para poder servir al Señor mejor. Y gente que quiere aprender de la palabra. Y a veces se me acerca gente con libretas o con el devocional o con lo que sea. Y me dice, mira, pastor, yo he buscado los versículos y he comprado este libro y he hecho esto y he hecho aquello. Hermano, no pierdan nunca el deseo de prepararse, de estudiar, de leer la palabra, porque eso es lo que le va a dar a usted estabilidad y firmeza en la vida. Amén, hermanos. Está bien escuchar cultos, está bien lo internet, todo eso está muy bien. Pero sobre todas las cosas lo que tenemos que aprender a ser autodidactas. Personas que ya tengan el hábito, ¿sí? Que ya tengan la costumbre, que sea para ellos tan normal como lavarse los dientes o ponerse la ropa o lo que sea. Cada día tener comunión con el Señor, leer su palabra y sobre todo a los jóvenes, a los más, incluso a los adolescentes, apréndanse muchas cosas de la Biblia, ¿sabe? Apréndanse capítulos de la Biblia de memoria. Se pueden aprender capítulos de memoria de la Biblia. Algunos dirán, ¿hay algún truco? Bueno, yo les voy a decir lo que yo hago para aprenderme capítulos. Es ponerle música. Como las tablas de multiplicar. Yo no sé si eso todavía existe hoy en día, pero aprendimos las tablas de multiplicar cantando, ¿no? Entonces, póngale música. Bueno, yo sé que hay gente que quieren cantar, pero no cantan.
Es decir, gente que desafina, pero cuando nadie le escuche, cuando usted está sola ahí en la ducha, ¿verdad? Para que no se nos vaya el sol de la Florida y para que no tengamos tormenta ni nada de eso, usted cante salmos de la palabra del Señor y te va a ayudar mucho, te va a ayudar muchísimo. Una vez conocí a un muchacho que quería cantar en alabanza y le dije, qué bien, gloria a Dios que quieres cantar, vamos a hacerte una pruebita, mijo. Entonces le dije, a ver, coge este tono. Upa. Digo, bueno, vamos a probar con otro, a lo mejor tiene la voz más bajita, ¿no? Nada, bueno, vamos para arriba. Bueno, al final le digo, mira, ¿sabes una cosa? Tengo la sensación de que tú llegas a tu casa, tocas el timbre y desafina. Entonces, mira, ¿no te gusta otra cosita? ¿Otra cosita no te gusta? Bueno, toca la guitarra, digo, toca la guitarra. Toca la guitarra porque la verdad es que no es lo tuyo, ¿no? En España hubo un famoso cantante y un famoso guitarrista, ya los dos murieron. Uno se llamaba Paco de Lucía. Dentro del mundo de la música se llegó a considerar el mejor guitarrista del mundo. Sinceramente, era un virtuoso de la música. El sueño de Paco de Lucía fue ser cantante flamenco. Y el sueño de un cantante que lo llamaban el camarón de la isla era ser un guitarrista flamenco. Entonces uno se ponía a cantar y el otro se ponía a tocar y la cosa no fluía. Entonces, como dice el refrán, zapatero a tu zapato. Paco se cogió la guitarra, un tocador, un músico de guitarra espectacular, el otro se dedicó a la música y fueron mundialmente conocidos. Entonces creo que lo importante en la vida es primeramente preguntar al Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Porque claro, yo quiero ser piloto de aviación, pero hombre, si voy con un perro y con un bastón, difícilmente puedo ser piloto de aviación. Hay un pasaje en la Biblia, no voy a hablar de ese, pero quiero decirlo porque a veces hay creyentes que se frustran, porque dicen, es que yo quería hacer esto y me salió mal. Pues o vuelva a intentarlo, o a lo mejor el Señor te está cerrando esa puerta y te ha abierto otra y no te has dado cuenta. La Biblia dice que un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración para orar, y la palabra del Señor dice que estaba allí un paralítico de nacimiento. Todos conocen la historia, ¿no? Hechos capítulo 3. La palabra del Señor dice que el hombre extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Fíjate qué interesante lo que le dijo Pedro y Juan también a este muchacho, a este hombre. No tengo ni plata ni oro. Si en este momento no dispongo de recursos económicos para ayudarte, pero tengo lo que tengo, te lo voy a dar. Y a mí eso siempre me impactó, cómo un hombre de Dios como Pedro fue capaz de reconocer lo que no tiene, pero también fue capaz de reconocer y de usar lo que el Señor le había dado. Entonces todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos talentos, tenemos dones, tenemos habilidades, cosas que usted sabe hacer. Ponga ese don, ponga ese talento en las manos del Señor. Y no se empeñe en hacer cosas a las cuales el Señor no lo ha llamado ni lo ha capacitado. Y no se ponga triste, al contrario, por lo menos sabe a lo que no tiene que dedicarse. Pero pídale al Señor sabiduría para que usted pueda ser una persona útil en las manos del Señor y usted pueda fluir y ser utilizado y dar fruto a 100 por 1 en las cosas en las cuales el Señor le ha capacitado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me hubiera gustado ser un pianista, un virtuoso del piano. Tengo en mi casa un piano, lo toco, pero ahí como una cosa privada, ¿no? Pero hermanos queridos, lo importante en la vida, sobre todo las cosas, es prepararnos. Prepararnos, dejarnos tratar, dejarnos moldear por el Señor y aprovechar todas y cada una de las oportunidades que el Señor nos da para prepararnos, porque llegará el momento que llegará la oportunidad de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro buen Dios y vamos a pedirle que la palabra que vamos a escuchar en esta noche sea de bendición para nuestra vida y nos haga bien a nuestro espíritu, a nuestro ser. Y cuando salgamos por esas puertas podamos decir, hoy el Señor otra vez volvió a hablar a mi vida. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos que te amamos. Hemos cantado a tu nombre, hemos honrado tu nombre, nos hemos gozado en el tiempo de alabanza que hemos tenido. Pero ahora queremos, buen Dios, que tú nos hables a través de tu hermosa y poderosa palabra, que podamos salir de aquí bendecidos, fortalecidos en la fe y que podamos, Señor, seguir adelante caminando en el nombre del Señor cada día. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles al tercer evangelio, el evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 8.
donde hay algunas historias muy interesantes, pero en esta ocasión quiero hablar de una mujer. Si ustedes se han dado cuenta, dicen las estadísticas que el 75% casi de las personas que asisten a una iglesia suelen ser generalmente mujeres. Me llama mucho la atención que cada vez vienen más hombres a los eventos que hacemos. Al principio la mayoría eran mujeres, pero cada vez vienen más hombres y me alegro muchísimo de ello. Y la Biblia está llena de historias de hombres buenos y malos que por lo que hicieron pasaron a la historia. Pero también la Biblia, y hay que ser honesto y hay que ser realista, la Biblia está llena de nombres, de vidas, de mujeres que también pasaron a la historia por lo que hicieron, por la forma como vivieron, por las decisiones que tomaron y sobre todo por la fe que tenían. De hecho hay un capítulo que les recomiendo que lo lean y si pueden apréndanselo de memoria porque es un capítulo monográfico que gira en torno al tema de la fe, que es extraordinario, que es el capítulo 11 la carta a los Hebreos, que nos habla de hombres y de mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia. Ahí se habla de Abraham, se habla de Jacob, de José, de Moisés, etcétera, pero también se habla de algunas mujeres. El caso del texto de esta noche, se nos habla de una mujer, pero no nos dice la Biblia cómo se llamaba. ¿Por qué? Bueno, el Señor sabrá. Pero lo que está bien claro que la historia es muy interesante y dice así. Lucas capítulo 8, verso 4. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Lucas, el que está escribiendo el Evangelio, probablemente era médico y él no da un dato muy interesante que otro evangelio nos dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos, por ninguno había podido ser curada y añade otro evangelio, sino que cada vez se encontraba peor. Tal vez para no tirarse piedras contra sí mismo, Lucas no dijo eso, ¿no? Pero sí dijo que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y ninguno la había podido curar. Sigue diciendo la historia en el verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, al momento. Entonces Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora, la palabra que sale aquí como tocar a Jesús y tocó a Jesús es exactamente la misma expresión, la misma palabra que aparece en uno de los evangelios cuando dice que María Magdalena fue al sepulcro muy temprano a la mañana y dice que cuando vio al maestro, dice que quiso agarrarlo. Eso es realmente lo que dice la palabra. No es solamente tocar, sino que agarró al Señor y no quería soltarlo, ¿verdad? Eso es lo que esta mujer de esta historia hizo en aquel momento. Agarró el manto, el borde del manto del Señor Jesucristo y no quería soltarlo. Entonces es cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Una pregunta rara, ¿no? Una pregunta un tanto extraña. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Como el Señor notó que alguien le había tocado con fe, con una actitud diferente. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra hermosa, verdad? ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Incluso hay por ahí una canción muy bonita que habla acerca de lo que le pasó a esta mujer, de cómo vivía. Las mujeres en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, no solían hablar con hombres y mucho menos tocarlos, y muchísimo menos en la condición en la que esta mujer se encontraba. Las leyes de purificación del pueblo de Israel eran y siguen siendo muy estrictas. Una persona se cuidaba muchísimo de no tocar cosas que no tenía que tocar, de no mirar lo que no tenía que mirar, de no contaminarse, porque el hecho de purificarse
para poder subir al templo, a lo que era en aquel momento la casa de Dios, pues implicaba que a lo mejor tenías que estar una semana o más en tu casa, purificándote, esperando el tiempo para poder llegar a la presencia del Señor. Lo que está bien claro que esta mujer que estaba inmunda no podía entrar nunca al templo en esa condición. Esa mujer en esa condición no podría entrar a ninguna sinagoga. Esa mujer, todo lo que tocaba quedaba totalmente inmundo. Y si tocaba a un hombre en público y lo impurificaba, pues probablemente cualquiera podía haberla matado a pedradas sin ningún problema. Por lo tanto, era una mujer no solamente inmunda, era una mujer débil porque estaba perdiendo durante 12 años sangre. La Biblia dice que la sangre es la vida es la sangre. Esta mujer se arruinó económicamente hablando porque dice que gastó todo cuanto tenía, creyendo que los médicos podían solucionar su problema, y más bien fue todo lo contrario, cada vez estaba peor. No solamente estaba débil, impura y arruinada, sino que probablemente era una mujer solitaria, porque nadie podía convivir con ella. Esta era una causa de divorcio en la época de Jesús. Había varias causas de divorcio, pero esta era una de ellas. Por ejemplo, una mujer que no le daba a luz, que no le daba hijos a su marido, era causa de divorcio. De hecho, hay algo que se llama en hebreo la ketubá, que es un contrato prematrimonial que se hace donde el hombre se compromete a una serie de cosas con su esposa, la esposa con su marido, y si se quebranta ese acuerdo, pues se le da carta de divorcio. Y este era uno de los motivos. Un hombre no iba a convivir su vida, no iba a compartir su vida con una mujer que estuviera en estas condiciones. No solamente eso, sino que además esta mujer era judía. Y ella sabía que como judía jamás iba a poder rehacer su vida ni con otro hombre, ni siquiera espiritualmente. Porque dice que el problema que tenía ya lo llevaba arrastrando por mucho tiempo, por 12 años. Una vida triste, una vida solitaria, enferma. Había perdido toda la ilusión, toda la esperanza. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esta mujer. Y es que tenía algo fundamental para la vida, y es que tenía un rayito de fe. Ella decía, otros evangelios lo cuentan, que si tan solo tocare el borde de su manto, ella creía que las cosas podían cambiar. Pero el borde del manto ¿de quién? Porque todos los judíos llevaban y llevan un manto, el famoso talit. Pero el manto y el borde ¿de quién? ¿De cualquier sacerdote, de cualquier persona, cualquier hombre que pasara por el camino? No. Ella, como buena judía, sabía que las profecías y los profetas del Antiguo Testamento habían hablado acerca de que algún día, en algún momento de la historia, vendría el ungido, el Mashiach, el Mesías, y todo lo sería solucionado por el Mesías. Los enfermos serían sanados, los muertos resucitarían y tantas cosas más. Ella tenía esa ilusión, esa fe, esa confianza de que algún día podría tocar el borde del manto del Mesías y ser sana de ese azote, de ese flujo de sangre que ella tenía. La palabra de Dios nos enseña que esta mujer tenía esa confianza y esa fe. ¿De dónde le vino esa confianza en ese hombre que pasaba en ese momento, que era el verdadero Mesías? Bueno, probablemente la gente ya en aquel tiempo conocía perfectamente quién era el Señor Jesucristo. Ella seguramente habría oído, oye, este hombre ha levantado muertos. Este hombre ha resucitado gente, cosa que no hacía nadie en aquella época. Este hombre ha limpiado leprosos, cuando los leprosos también eran inmundos y tenían que salir fuera de las ciudades, apartarse de por vida, a morir en las montañas, ¿verdad? Esperando la muerte. Como veían cómo se iba deteriorando su organismo día tras día. Esta mujer había oído cómo el Señor fue al estanque de Betesda y sanó a un hombre que hacía 38 años, mucho más años que ella, a pesar de que era paralítico. Seguramente los milagros de Cristo estaban en boca de todo el mundo. Y ella tenía esa confianza y por fin llegó su oportunidad. Por fin llegó el momento en el que ese hombre, ese ungido, ese Mesías, pasó delante de ella. Pero ¿cómo acercarse públicamente a tocar al maestro? Me van a matar, no tengo ninguna posibilidad, estaba debilitada. Si lo hacen, si me descubren, puedo morir. ¿Y de qué me sirve haber sido sanada si a los 5 minutos me van a matar a pedradas? Por eso dice la Biblia que cuando fue descubierta, la Biblia nos enseña que estaba temblando, muerta de miedo, porque no había pasado desapercibido el toque de fe y de confianza que había puesto en el Señor. Ahora,
Como he dicho en varias ocasiones, todo tiene una explicación en la palabra de Dios. No hay nada que se ha puesto para rellenar un texto, para hacer más amplio el capítulo. No. Todo en la Biblia tiene una explicación, ¿verdad? Hemos dicho en varias ocasiones que el idioma del Antiguo Testamento, el hebreo, es un idioma que tiene muchas, miles de características, pero una de ellas es que es un idioma alfanumérico. Es decir, cada letra tiene un valor numérico, ¿no es cierto? Y cada letra tiene un valor numérico y cada número tiene una letra, ¿verdad? Cuando ustedes quieren aprender hebreo, se tienen que aprender las letras con su correspondiente valor numérico, las unidades, las decenas, las centenas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando esta mujer dice que quería tocar el borde del manto de Jesús, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué ese empeño en tocar esa parte del manto de Jesús? ¿Por qué no dijo que me gustaría tocar en la espalda, la cabeza, el hombro, la cara, la barba? ¿Por qué el borde de sus vestiduras? Bueno, en ese idioma alfanumérico, toda palabra, todo nombre tiene un valor numérico. Y ese manto de oración se llama el talit. Y el valor numérico de la palabra talit es 600. Ella, como buena judía, sabía perfectamente que la Torá, que la ley de Moisés, tenía 613 mandamientos. 613 mandamientos. Era como una especie de gran constitución para que los agricultores, los ganaderos, los soldados, etcétera, etcétera, supieran cómo comportarse en cada momento de la vida en el que se encontraran. Ellos sabían que hay muchas cosas que recuerdan a esos 613 mandamientos, y una de esas cosas que lo recuerda es el manto de oración. Pero si la palabra talit en hebreo suma y el valor numérico es 600, faltan 13 para poder completar el número completo de 613 mandamientos. ¿Cómo solucionan ese problema? ¿Saben? Como hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, yo les he traído el manto de oración para que ustedes lo vean. ¿Me lo puedes subir, por favor? No sé si han visto alguna vez un manto de oración. Gracias. Este es un manto de oración que se usa única y exclusivamente por los varones. Las mujeres no usan este manto de oración que se llama el talit, ¿vale? Entonces, este manto de oración se pone en varios momentos durante el día, de la semana, para tener un tiempo especial de oración. Este es un talit muy bonito. Yo tengo unos cuantos en casa, pero este sobre todo es un talit muy bonito y se coloca de esta manera, ¿okay? Se pone el manto de oración y entonces cuando la persona va a leer la palabra, coge estos se llaman tzitzit, ¿vale? Toca la palabra y lee la escritura. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las esquinas de este talit hay 8 hilos. Todas las esquinas tienen 8 hilos y 5 nudos. 8 y 5, 8 y 5, 13. ¿Y cuál era el valor numérico de la palabra talit? 600. 600 y 13, 613. Entonces Jesús, como buen judío, llevaba su manto de oración, llevaba su talit. ¿Y qué es lo que quería tocar la mujer? El borde de su manto, los 613 mandamientos, porque no podía entrar a ninguna sinagoga, no podía entrar a ningún templo, no podía ir a la presencia de Dios, porque estaba inmunda. Esto fue lo que le cortó David al rey Saúl. Esto fue lo que le cortó. Algunos judíos dicen que por eso después, cuando era mayor, tenía mucho frío, para acordarse de que le rompió el borde de las vestiduras del manto de oración al rey Saúl, ¿verdad? Este es el famoso manto de oración. Este es el talit que se utilizaba y se sigue utilizando para orar, y representa y recuerda la palabra de Dios en la vida de un varón, en la vida de una persona. Ella tenía tanta fe en la palabra de Dios que ella sabía perfectamente que no toca el suelo. Ella sabía perfectamente que la palabra de Dios tiene poder. Y tú y yo tenemos que tener la completa seguridad de que la palabra de Dios, da igual si la lees en español, en hebreo, en griego, en arameo, en quechua, en japonés, en chino o en el idioma que tú quieras.
Tú tienes que partir de la base que este libro que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios, revelada, inspirada por el Espíritu poderoso y santo de Dios, para que tú sepas en todo momento de la vida, como padre, como madre, como hijo, como pastor, como viuda, soltera, casado o lo que sea, tú sepas en todo momento cómo tienes que comportarte y tener tu relación con el Señor cada día. No es un libro normal y corriente. No hay ningún libro en el mundo que tenga las características de este libro. El centro, si partiéramos la Biblia exactamente por la mitad y hubieran los mismos versículos y capítulos a un lado y a otro, el centro de la Biblia es el Salmo 118, que dice: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Ese es el centro exacto de la escritura, de la palabra del Señor. Es un libro único porque todos los libros los escribe una persona. Pero este libro no lo escribió una persona, lo escribieron más de 40 personas. 40 personas que entre ellos la mayoría no se conocían. Fue escrito fundamentalmente en 2 idiomas. El Antiguo Testamento mayoritariamente en hebreo, aunque hay muchas partes de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. 3/4 partes del material que tenemos en este libro es material profético. No hay ningún libro en el mundo que contenga tantas profecías como este libro. Profecías que se han cumplido, profecías que se están cumpliendo y profecías que se cumplirán. Hablaban de la venida del Mesías que ya se produjo hace 2000 años y hablan de una segunda aparición del Señor Jesucristo en los últimos tiempos, precedida por centenares y centenares de señales y de datos que los tenemos ahí para nuestra comprensión, para que seamos entendidos en los tiempos y no ignorantes, entretenidos en la vanidad del mundo, olvidándonos de que el Señor viene pronto y que cumple su palabra. Amén, hermanos. Es un libro que da vida. Es un libro que transforma a la gente. No he conocido nunca a nadie que de verdad, de corazón, no en plan así con una mala actitud, sino de verdad, de corazón, que quiere conocer la verdad, se adentra en las páginas de este libro. Y es un libro que transforma pueblos, países enteros. Es un libro que te da paz. Es un libro a través del cual Dios te habla. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene este libro que lo puedes leer toda tu vida y no te cansas? Puedes comprar un buen libro, no sé, el que tú quieras, y lo puedes leer 1, 2, 3, 4, 20 veces, pero llegará un momento que ya te aburre, ya lo has leído. Incluso a lo mejor algunos libros los han hecho en película también o en series, ¿no? Sin embargo, la Biblia la lees y la lees y la lees y vuelves a leer a lo mejor lo mismo que has leído la semana pasada o el mes pasado o el año pasado, y Dios te sigue hablando a través de ella. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre normal y corriente. Es un libro vivo que no caduca con el tiempo. Es algo impresionante, queridos hermanos. Fue el primer libro en la historia de la humanidad que se imprimió en Europa con la famosa imprenta de Gutenberg. Es un libro que se ha traducido a más de 3.500 idiomas. Es un libro donde Dios ha dejado sus promesas para que sepamos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que a Dios le agrada el corazón y qué es lo que a Dios le abomina y no soporta que hagamos o practiquemos. Y esta mujer tenía tanta fe en esa palabra que ella se jugó la vida por tocar algo que en aquel momento representaba o simbolizaba el poder de la palabra de Dios. Ella no pidió que oraran por ella, no pidió que la ungieran con aceite, no pidió que le impusieran las manos. Ella no podía pedir nada. Ella era una pobre víctima de la religión. Dese en cuenta que en el mismo capítulo, versículos antes, nos habla de que ella está en el camino donde de repente ha aparecido un principal de la sinagoga que tiene una hija que se está muriendo, y la palabra de Dios nos enseña que en aquella época, pues una persona con estas características que ella tenía era expulsada inmediatamente de la sinagoga. Así que ese hombre que está delante de ella probablemente le dijo: no, a mi sinagoga no entres, no entres, tú estás inmunda, tú vas a contaminar toda mi sinagoga. Sin embargo, se encuentran los dos, el religioso y la mujer desesperada, en el mismo punto, delante del mismo Señor, los dos pidiendo socorro y los dos pidiendo auxilio. Uno tiene una niña de 12 años a punto de morir y la otra lleva 12 años sufriendo. Qué casualidad, ¿no? 12 y 12. Pero la cuestión está en que ella sabía que si el Señor no la sanaba, si el Señor no hacía un milagro en su vida, esta mujer moriría
sin ninguna esperanza, ni de Dios, ni de los hombres, ni de nadie. Pero ella sabía que todavía tenía una oportunidad y la aprovechó. Y se atrevió a ir hasta donde estaba el Señor y lo tocó. Y el Señor sabía que alguien le había tocado de una forma diferente. A veces decimos: Señor, tócame, háblame, bendíceme, ministrame. Pero qué bueno es también acercarnos a Dios. Y que con nuestra actitud el Señor esté contento y satisfecho, ¿verdad? Ahora, hay personas que están en una crisis de fe. He conocido a muchos hermanos, mucha gente que están en crisis de fe, enfadados con Dios, porque su hijo se murió, porque su marido se fue, porque no les salieron las cosas como ellos esperaban que tenían que salirles. Hay creyentes que están enfadados con Dios porque oraron y el Señor no les respondió como ellos querían que el Señor les respondiera. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron en un momento determinado de su vida mucha fe para hacer algo, pero algo pasó que su fe menguó y entraron en una especie de crisis de fe. Y como por ejemplo tenemos el caso de Pedro, que dice la Biblia que se atrevió a caminar por encima de las aguas, pero viendo los vientos y las olas y viendo el mar, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y al final, cuando logra entrar otra vez en la barca, el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando no dudabas, eras capaz de caminar conmigo por encima de las aguas, pero en el momento en que le diste lugar al miedo, a la duda, te hundiste. Tenemos el caso de aquel hombre que dice la Biblia que llegó un día creyendo que estaba el Señor en ese lugar, y cuando llegó resulta que el Señor no había estado con sus discípulos durante toda la noche. Se había llevado a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, a la montaña para orar. Y dice la Biblia que cuando bajaron al día siguiente de la montaña, este padre desesperado se acerca al maestro y dice: si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Fíjate, viene con una fe, con un entusiasmo, con un fervor. Sus expectativas no se cumplen, y entonces ahora por fin viene el Señor y le dice: si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo hacer algo? Tú sabes con quién estás hablando. No es si yo puedo, es si tú puedes seguir creyendo, porque al que cree todo le es posible. La Biblia dice que tenía un niño pequeño que cada vez que veía fuego se tiraba adentro y se quería quitar la vida. O cada vez que veía aguas profundas, el niño se tiraba para ahogarse. Un espíritu de muerte, un demonio que quería destruir la vida de esta criatura. Y el Señor lo liberó. Cuando por fin se produce el milagro, sus discípulos, sorprendidos de ver lo instantáneo que fue la respuesta y la actuación del Señor, le dicen al Señor: Señor, ¿por qué tú pudiste echarlo y nosotros no? Y le dice: por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. Esta mujer logró cambiar de vida porque utilizó tal vez la mucha o la poca fe que tenía y logró acercarse al Señor. Y el que pone su fe en el Señor le sorprende y le transforma la vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Nos ha pasado a todos y a cada uno de nosotros. No tenemos fe en la fe. La fe no es una llave maestra, una varita mágica que todo lo consigue. No. Dice la Biblia: tened fe en Dios. Ahora, vivimos en un mundo, vivimos en unos tiempos en los que quieren envenenar nuestra fe. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, cuando estaba en España, me llamaron de una emisora de radio de San Antonio, donde vamos a estar dentro de unos días, en Texas. Y me decía la hermana, con un pastor que estaba allí haciéndome preguntas y todo, me dice que han notado en las iglesias, incluso en estos eventos que estamos a punto de celebrar allí, que algunos hermanos tenían miedo de ir por toda esta ley que ha salido de deportarte. Y yo le dije: mira, yo no sé quién es esa gente, pero diles de parte mía que ha llegado el momento de demostrar su fe y su confianza en Dios. Porque si yo tengo miedo y me encierro en mi casa y que nadie se entere que estoy aquí, y apago las luces y cierro la puerta y bajo las cortinas y no voy a la iglesia por miedo a que los hombres me echen de aquí, pues no hace falta que me vengan a buscar. Yo abro la ventana y digo: hola, estoy aquí. No hace falta que me vengan a buscar, yo estoy aquí. Porque ya pasó hace miles de años que hubo una ley que prohibía a la gente orar. Que por cierto, ahora en Escocia, en Europa, hay una zona donde está prohibido orar. ¿Tú sabes lo que yo haría si yo viviera en Escocia y prohibieran orar? Abría las ventanas de la casa y usaba hasta un megáfono
y me pondría a orar. Porque eso fue lo que hizo Daniel en Babilonia. Cuando dice no se puede orar por un tiempo porque el rey lo ha prohibido. Dice, ah, sí, pues voy a seguir orando por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ahora con las ventanas abiertas para que todo el mundo se entere. Siempre nos han tratado de meter miedo. Cuando no fue la gripe aviar, ¿se acuerdan la gripe aviar? Era con el COVID. Cuando no era con el COVID, era porque vino un huracán. Cuando no vino un huracán es porque el petróleo se disparó. Cuando no se disparó es porque viene la guerra. Y siempre han tratado de envenenar la fe del creyente. Por eso yo le digo, hermano, lo que tiene que hacer usted es, en vez de prestar tanta atención a las noticias y a lo que dicen los hombres, que eso le va a meter miedo y le va a envenenar su fe, lo que tiene que hacer es levantarse por la mañana, ponerse de rodillas, orar, leer la palabra. Y como dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, si usted es un cristiano que tiene miedo que lo deporten, yo pregunto, ¿quién es el que controla este país? ¿Quién es el que controla y pone y quita reyes? Que yo sepa, es el Señor. Pues si el Señor quiere que esté aquí, yo voy a estar aquí. Y si no quiere que esté aquí, no voy a estar aquí. Por mucho que me escondo, por mucho que lo pida y por mucho que lo reclame y lo decrete, como hay algunos por ahí que están todo el día reclamando y decretando cosas. Hermanos queridos, no tengamos miedo. El Señor es el dueño de nuestra vida. El Señor es el que abre y cierra puertas. El Señor es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alimente su fe con la palabra, no con las noticias de la televisión, que va a vivir asustado y va a vivir todo el día con miedo. Y dice la Biblia que el miedo no es de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer se mantuvo y dijo, yo voy a tocar, me cueste la vida, aunque me maten, pero yo voy a ir hasta donde está el Señor. Y llegó y tocó al Señor y su vida cambió completamente. Aprovechó tal vez la única oportunidad que tenía de acercarse al Maestro. Porque el Señor, saben, hoy estaba aquí, mañana estaba allá y a lo mejor aquí nunca más volvía. Por lo tanto, queridos hermanos, dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos da oportunidades en la vida para servirle, para demostrar nuestra fe. El Señor nos da muchas oportunidades a lo largo de la vida. Algunos las aprovechan y otros las desperdician y no se dan cuenta. Miren el ladrón en la cruz. Tenía solamente una oportunidad de salvación. Ya no tenía más. Ese era el último día de su vida. No iba a bajar de la cruz a seguir delinquiendo. Esa era la última oportunidad que tenía en esta vida de entregarle su vida al Señor. El otro que hacía, se reía, se burlaba. A otro salvó, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, este le reprendió y le dijo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros justamente padecemos porque nuestros delitos, nuestra fechoría, nuestro desorden nos ha llevado hasta aquí. Pero este hombre justo no ha hecho ningún delito. Y entonces se le queda mirando al Señor y le dice la famosa frase, ¿no? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Pero si va a morir, ¿cómo que va a venir? Si va a morir como tú. De hecho, de los tres fue el primero que murió. Pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él leyó que encima de la cruz de Cristo había un cartel en varios idiomas que decía, este es el rey de los judíos. Y él, como judío, sabía perfectamente que el Mesías vendría en una ocasión. Y probablemente el Espíritu en ese momento le mostró que el Mesías, también dice la Escritura, que tendría que morir, pero que volvería otra vez con poder y gloria. Y cuando él volviera, no vendría como un león, como un cordero, sino como un león rugiente, como el león de la tribu de Judá. Y todo ojo le vería, y toda rodilla se doblaría, y toda lengua confesaría que él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no tenía otra oportunidad, mañana era tarde. Esta mujer también sabía que a lo mejor esa era la última oportunidad que tenía para tocar el borde del manto del Señor. Y la aprovechó. Tú vas a aprovechar la oportunidad que el Señor te da hoy para entregarle tu vida y poner tu vida en sus manos y dejar que Él te guíe y te cuide y te sorprenda. Algunos dicen, bueno, cuando yo sea más grande, cuando sea mayor, ahora quiero disfrutar de la vida, como si ser cristiano significa no disfrutar de la vida. Sin Cristo la vida no merece la pena.
Pero con Cristo merece la pena llorar, reír, sufrir o lo que haga falta. Y esta mujer dijo, yo voy a tocar al Señor. Y el Señor se dio cuenta de que había sido tocado por esta mujer. Y no le dijo, tu fe te ha sanado, que es verdad que la sanó, sino que emplea un término diferente. Dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, tu fe va mucho más allá de una simple sanidad. Porque si el Señor te sana, algún día tendrás que morir, porque no has tenido la salvación de tu alma. Pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Es mucho, lo que ha pasado en tu vida es mucho más que simplemente una sanidad o un milagro más de tantos que ya había hecho el Señor. Hoy esta mujer ha nacido de nuevo. Esta mujer ha entendido el evangelio. Esta mujer ha unido mi persona con el poder de la palabra. Y esta mujer es salva a partir de ahora mismo. Es decir, que no era religiosa, no sabemos cómo se llamaba, no sabemos cuántos años tenía, pero sí sabemos que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos la vamos a encontrar allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le gustaría encontrarse con ella en la otra vida? Pues es aquí y ahora, donde tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Pero por otra parte, queridos hermanos, también me sorprende que la situación del mundo, de la sociedad en la que vivimos, se parece mucho a esta mujer, porque el mundo se está desangrando. Nuestro planeta se está desangrando. Miles y miles de personas desesperadas mueren cada día sin Cristo. Personas se quitan la vida, jóvenes enganchados. Qué terrible cuando fuimos el año pasado por las calles de Las Vegas, en San Francisco, en California, que eso es un desastre. Miles, centenares de jóvenes, peor que animales, peor que perros, doblados en un semáforo sin poder levantarse, destruidos por la droga. Fuimos a una tienda de música, de repente vimos que fuera en la calle estaban los bomberos, estaba la policía, estaban todos. Y salimos y había un chico totalmente desnudo ahí tirado en la calle como un perro. Le dije si podía orar por él, oré por él, creo que tenía unas galletas o algo, se las di. Qué tremendo ver a cantidad de gente perdida, porque han perdido la fe, la esperanza. Tal vez perdieron su trabajo, su familia, su esposa, sus hijos. Nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo. Dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que se acerca al Señor Jesucristo hoy en día puede ser salvo, puede ser sanado, puede ser liberado de sus ataduras. De hecho, el Señor dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. Tenemos el mensaje más poderoso, más transformador del planeta Tierra. No te calles, no seas un espía del reino de Dios, sé un testigo de Cristo. Háblale a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. No te dé vergüenza decir, sí, creo en Dios. Y si verdaderamente son amigos, pues se van a alegrar de tu cambio y no se van a reír, porque si se ríen y se burlan de ti, esos de amigos tienen poco o nada. Así que mi querido hermano y amigo, hoy el Señor nos da a todos, a cada uno de nosotros, la oportunidad de acercarnos a Él, de tocarle, de ser bendecidos por la poderosa presencia y la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Yo quiero hacer una pregunta a todos los que estamos aquí, sobre todo a los que nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esa es la decisión más importante que puedes y debes tomar en esta vida. No es un cambio simplemente externo o de religión. No tiene nada que ver con eso. Es un cambio interior. Es pasar de muerte a vida. Es nacer de nuevo y tenerlo a Él en tu corazón. Aleluya. Si en esta tarde entre nosotros hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a ese que le hemos cantado, a ese que hemos orado, ahora es el momento, mi amigo. Ven a Jesucristo. Pon tu vida en sus manos. Tal vez no tengas un problema tan grave como el que tenía esta mujer, pero tu alma está sangrando. Tu alma desconectada de Dios está muerta. Y tú necesitas la vida de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primeramente, decirle al Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdóname porque he pecado, porque he deseado, he codiciado cosas que no eran de tu agrado. Perdóname, Señor, por haber quebrantado tu palabra.
por haber hecho lo malo. Una vez que le pidas perdón, le dices: Señor, quiero abrirte mi corazón, invitarte para que seas mi Señor y mi Salvador todos los días de mi vida. El Señor no te condena. El Señor vino a salvarte y a darte vida, y vida en abundancia. Si en esta noche entre nosotros hay alguien que nunca ha dado ese paso, nunca le ha dicho: Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero rendirme a ti, quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador, esta es tu oportunidad. Aquella mujer ya tuvo su oportunidad hace 2000 años, pero hoy es tu oportunidad. Hoy el Señor está pasando por este lugar. Él quiere restaurar tu vida, perdonar tus pecados, salvar tu corazón. Si a alguien en esta tarde le quiere entregar su vida a Jesús, quiero orar por ti. Levanta tu mano para que el Señor hoy haga ese milagro en tu vida. ¿Alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo? Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesucristo una vez fue a una ciudad llamada Samaria para hablarle a una mujer. Y tiempo más tarde a un predicador muy conocido de la época llamado Felipe lo mandó al desierto para ganar a una sola persona. Y era el etíope, que venía leyendo al profeta Isaías y no entendía nada. Aunque solamente hubiera una sola persona que hoy le quiere entregar su vida y su corazón a Cristo, ya ha merecido la pena esta reunión. Aleluya. Los que levantaron su mano, voy a pedir que pasen adelante un momentito, por favor. Déjame orar por ti. Venga, no tenga miedo. Venga adelante. Los demás estamos orando, ¿sí? Los demás hermanos orando. Vamos a orar por estas personas que en esta noche, Dios te bendiga. Bendiciones, ponte por aquí. Dios le bendiga. Bienvenido. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mírenme a mí, desen la vuelta. Miren, pase adelante. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga mucho. A ti también. Dios te bendiga. Amén. Yo quiero que en esta noche los que están aquí delante, que han pasado, cierren sus ojos. Y yo les voy a guiar en una sencilla oración para que usted en este momento con fe se acerque a Dios y le entregue su vida a Él. ¿Sí? Diga conmigo en altavoz: Señor Jesús, muchas gracias por haber muerto por mí. Yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y yo te pido perdón, Señor. Pero también te pido, Señor, que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre, dígalo. Escribe mi nombre ahora, Señor, en el libro de la vida. Porque yo a partir de hoy te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido con toda mi alma, Señor. Vamos a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por estas vidas que en esta noche han pasado aquí delante, porque han oído tu voz, han oído tu palabra. Entienden que esta es una oportunidad de oro, una oportunidad que no pueden pasar, Señor, para ponerse en orden contigo. Gracias por ellos, gracias por cada una de estas vidas. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que este paso, esta determinación que han tomado en esta noche sea firme y estable, y que puedan seguirte a ti todos los días de su vida, y que nada ni nadie robe la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones. Señor, que te conozcan, que te honren, que te sirvan, que te sigan fielmente todos los días de su vida. Y te damos gracias por cada uno de ellos. Obra en sus familias, obra en sus circunstancias personales, Señor. Sorpréndeles, Señor. Métete en ellos para que ellos puedan conocer el poder de Dios, como aquella mujer desesperada, solitaria y débil y enferma te conoció. Señor, que ellos te honren todos los días de su vida y que puedan experimentar el gozo de la salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Gracias por cada uno de ellos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Y yo quiero pedirle a varios hermanos que se acerquen a estas vidas para orar por ellos. Los demás nos ponemos de pie, por favor. Y le damos gracias a Dios porque este es un paso tan importante, Elena. Es un paso tan bonito, tan importante en la vida, que sin este paso todo lo que hagamos en la vida no sirve absolutamente de nada. Pero gloria a Dios que estas personas hoy están recibiendo a Cristo en sus corazones como su Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, gracias de todo corazón, Padre, porque tú eres bueno y sigues tocando vidas, sigues tocando corazones, Señor, y podemos en esta noche darte a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Dios mío, porque tú, Señor, sigues tocando vidas y transformando los corazones de todos aquellos que se acercan con fe a ti. Aleluya. Y yo quiero que ores por la persona que está a tu lado. Toma la mano, si puede ser, y ores por tu hermano. Aleluya. Ores por esa casa, por esa familia, por esa persona, y diga: Señor, bendice a mi hermana. Aleluya. Bendice a mi hermano, y que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús seamos un pueblo unido y bendecido. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Dale un abrazo a tu hermano. Dile: hermano, Dios te bendiga. Aleluya. Y los demás le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor, hermanos. Dígale: gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Todo roca mía y salvación. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Persona de su mano, de la mano a la que está persona a su lado. En esta tarde vamos a orar. Que el Señor nos acompañe a nuestros hogares con su bendición, con su presencia. Ahora vamos a tener tiempo para saludarnos, para conocernos, para hablar. Pero quiero que terminemos dándole gracias al Señor por este tiempo tan hermoso, donde ha reinado la paz de Cristo, donde su palabra ha sido expuesta, predicada, donde almas han pasado de muerte a vida. ¿Qué más podemos pedir, queridos hermanos? ¿Qué más podemos pedir? Gracias, Señor. Solamente tenemos gratitud en el corazón. Y te pedimos, Dios mío, que tú nos guardes de todo peligro y de todo mal al salir de aquí. Que tú nos acompañes a nuestros hogares. Protégenos, Señor. Guarda, como dice tu palabra, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Bendice a todos los jóvenes, a los niños, a las familias aquí representadas. Que podamos vivir siempre en la paz de Cristo, con la bendición del Señor. Y te daremos a ti siempre, por supuesto, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén, aleluya. A tu lado vi, mi espíritu a tu diestra, y te guardaré.